pues hoy queríamos hablar a colación de algún tema que salió en el pleno, que de una manera más secundaria, como fue cuando hablaban de los posibles ingresos que van a llegar en los próximos presupuestos, pues una de las partidas o una de las ideas en las que el equipo de gobierno tenía pensado que íbamos a ingresar millones de euros para que las cuentas le salgan era del impuesto ICIO, ¿no? Y hablaban en concreto de la implantación, que este equipo, ya hemos hablado sobre el tema, de estos macroproyectos de placas solares que están, bueno, como decimos, pues están los proyectos en el área de urbanismo de nuestro ayuntamiento. Y bueno, en su momento ya salimos diciendo que bueno, somos Izquierda Unida, hemos sido Izquierda Unida Verdes, nosotros siempre vamos a estar y siempre vamos a apoyar las energías renovables, ¿no? Pero no a cualquier precio. En este país, durante muchísimos años, bueno, con las energías renovables hemos tenido una gran lucha y quizás en algunos momentos pues se han hecho las cosas demasiado rápido y no demasiado bien. Y me refiero porque, obviamente, una vez que dejamos los combustibles fósiles o creemos que tenemos que dejarlos un poquito de lado o ir en pro de otras energías que sean más beneficiosas para nosotros y para el medio ambiente, esa transición hay que hacerla de una forma que pues también sea, ¿no? Que sea beneficiosa, ¿no? Para todos y para el medio ambiente. No hacemos nada si, como decíamos, plagamos lo que es el núcleo de Almansa, lo que es la extensión de terreno agrícola y rural de Almansa, de estas placas solares, ¿no? Sería convertir Almansa en prácticamente un mar negro. ¿Y por qué viene ocurriendo esto? Pues ya comentábamos que la mayor parte de empresas, o a donde va a ir destinado la energía, ¿no? La mayor parte de la energía que se pueda obtener de estas plantas va a ir para la zona de Alicante y Valencia. ¿Por qué? Porque Almansa tiene mayor extensión llana y bueno, pues mucha más que Alicante y Valencia en cuanto a esas macro tareas, esos macro proyectos que necesitan estas empresas. Ya comentamos el porqué, ¿no? De los perjuicios que pueden tener estos proyectos. También hablábamos de que obviamente no estamos en contra, sino estamos a favor de controlarlo un poco para que, como decimos, esto no se convierta en un mar de cristal. Sabemos que tenemos zonas que son bastante importantes y bastante bonitas de ver en cuanto a la flora y fauna se refieren en Almansa y no nos gustaría que se perdieran. Y bueno, pues nosotros propusimos en moción y en varias propuestas, ¿no? que el Ayuntamiento de Almansa pues de alguna manera limitara, ¿no? con la normativa que se nos permite, pues esta implantación, ¿no? de estos macroproyectos para evitar, ¿no? como decimos, que igual que nos ocurre cuando llegamos a la provincia de Almería, que se convierte en un mar blanco y para el efecto visual es bastante, o para algunos es bastante nocivo, pues no queremos que os ocurra en Almansa con las placas solares, en este caso no, creando un mar negro. Y bueno, hemos estado detrás del equipo de gobierno en cuanto a esa normativa municipal que ya llevaban, que si ya había movido algo, y bueno, a día de hoy podemos decir que se presentó un informe puntual de modificación del plan de ordenación el vigente del 89, porque recordamos que el POM aún está en trámites, llevamos varios años y de momento, pues bueno, parece ser que en este mandato no va a seguir, no se va a aprobar definitivamente, a no ser que nos vengan con alguna sorpresa de última hora. Por lo tanto, como decimos, es un informe puntual para esa modificación del Plan General de Ordenación del 89, ¿vale? Básicamente, lo que se quiere modificar o lo que se quiere limitar son establecer unos ciertos criterios para limitar esa implantación, ¿no? de este tipo de instalaciones. Obviamente eso está ahora en el momento de que se ha mandado a Medio Ambiente para ver si está sujeto estas modificaciones a evaluación medioambiental. En cuanto a las limitaciones que se establecían en líneas generales en esta nueva normativa, es limitar la potencia máxima, ¿no? Esa potencia máxima va a ser, como decimos, de 50 megavatios. Esto también, a su vez, limita la superficie. Al limitar la potencia se limita la superficie, pero aún así van a ser una superficie máxima de 100 hectáreas. Distancias a suelo urbano, igual que la distancia a otras plantas, será de 2 kilómetros. Y también, por fin, se tienen en cuenta, ¿no? esas segundas residencias que, aunque no se consideran núcleo urbano, sí que es pues,
viviendas y se tienen que estar desde segundas residencias a un mínimo de 1000 metros, 1 kilómetro. Así como a cualquier bien cultural o arqueológico que deberán estar las plantas a 200 metros, algo que nos parece un poco que no han tenido una medida demasiado amplia, pero bueno, la limitación está ahí. Y como decimos, no se trata de prohibir, sino de controlar un poquito, ¿no? Que no se convierta, como decimos, todo en un mar negro. Por otro lado, además de este grupo, nos interesamos, ¿no? por qué medidas se le pedían o se le peticionaban a estas empresas a la hora de su implantación. Bueno, se les exige, se les va a exigir un 1% de la inversión en medidas correctoras y otro 1% en medidas compensatorias. Es decir, un 2%, nos aseguramos que un 2% sean para actuaciones medioambientales o relacionadas con el medio ambiente o en pro de la ciudad de Mansa. Como medidas correctoras, por ejemplo, ¿no? Pues las medidas correctoras son para disminuir ese impacto, ¿no? que va a generar esa instalación de esta planta, ¿no? Pues, por ejemplo, se pueden proponer creación de barreras vegetales, zona esteparia, reforestación, eso como medidas correctoras. Como medidas compensatorias, pues bueno, las medidas compensatorias no tienen por qué ir directamente relacionadas con el medio ambiente o ligadas a la actividad que realiza la propia instalación, y pueden ser actuaciones como, por ejemplo, compra de terrenos, ¿no? que se cedan al ayuntamiento para crear, por ejemplo, una laguna o una mini laguna para compensar, ¿no? ese impacto también. Y hablando de lagunas, esta era una de las partes que a este equipo nos preocupaba, y es la laguna que conocemos la del Saladar, la laguna de los Flamencos. Pues bueno, no es una laguna como tal, es una zona inundable, es decir, es una laguna temporal. Al no ser considerada laguna, ya comentamos que no tiene la protección que puede tener otras zonas, ¿no? Sí que somos conocedores que desde este ayuntamiento y desde el área de medio ambiente, al cual le damos la enhorabuena y felicitamos por el trabajo que realiza, y es porque el propio técnico en numerosas ocasiones ha intentado, ¿no? que desde el ayuntamiento se proteja esta zona, como pues, por ejemplo potenciando y apostando por la compra de esa zona, porque no es zona pública, y de alguna manera, pues una vez que fuera pública, se podría proteger de otra manera, ¿no? Y se podría incluso, no 100 hectáreas, pero sí que 30 hectáreas, comentaban que se podía tener siempre, ¿no? Encharcado de agua, por todo lo que ello conlleva, produce y lo que trae, ¿no? en cuanto a flora y a fauna. Entendemos que, ¿no? en concreto, esta laguna se debe de proteger. Instamos de aquí al equipo de gobierno a que plantee la idea de que esta laguna, ya sea convirtiéndola en pública o de alguna manera se proteja, porque creo que si no es algo de lo que futuras generaciones o nosotros mismos dentro de unos años nos vamos a arrepentir de haber perdido. Y en general, bueno, pues así es como va la instalación de estos macroproyectos. Esperemos que lleguemos a tiempo, ¿no? con este cambio de normativa. En concreto, nos hablaban de que este informe de medio ambiente puede tardar aproximadamente 3-4 meses. Esperemos que hasta entonces, ¿no? ninguno de estos proyectos vaya para adelante, porque en cuanto se implante uno ya va a ser mucho más difícil limitar todos los demás. Y bueno, creemos que el equipo de gobierno, como decimos, se vuelve un poco a contradecir, ¿no? A la vez que nos hace caso y tiene en cuenta nuestras propuestas y nuestras mociones a la hora de limitar y restringir la implantación de estos macroproyectos. Por otra parte, también cuando tiene que hacer estimaciones del próximo presupuesto, sí que tiene en cuenta estos macroproyectos para decir que va a llegar muchísimo dinero y que obviamente este ayuntamiento no va a tener déficit cuando los números, cuando efectivamente ya son efectivos y son reales, creo que hablan por sí mismos. Y nada más. Muy bien. Has dicho que es